En el Día del Médico Venezolano, el presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, calificó la situación de la salud en el país como crítica. No hay insumos, no hay medicamentos, el salario es miserable. Este gobierno se ha negado a sentarse, a discutir y firmar la contratación colectiva como manda la ley desde el año 2003. Se nos han ido un porcentaje altísimo de médicos para el exterior, la diáspora es muy grande, va entre el 35 y el 40% de ellos, alrededor de 45.000, aproximándose a 5.000 los que se nos han ido a solucionarle el problema a otros países sin ellos haber invertido nada. La médico e investigadora Belkis Yolea Alarcón aseguró que hasta un 50% de los médicos aspirantes a posgrados en el país prefieren migrar a otras latitudes, lo que deja al país con un déficit importante del personal de salud capacitado, a lo que se suma además la ausencia de boletines epidemiológicos. Ok, se preinscriben 1.500 personas. Allí hubiéramos tenido a lo mejor nuestro cupo de 1.100, 1.200 personas, ¿verdad? Pero cuando las personas terminan por inscribirse, o sea, de ratificar que sí quieren hacer los estudios, pues quedan nada más que 500 y poco. Entonces ahí estamos perdiendo el 47% de los ingresos a la Facultad de Medicina en los diferentes posgrados. Cuando tú tienes a Chile, que le ponen no alfombra roja, pero sí valoran mucho a nuestros médicos, entonces, bueno, los muchachos se nos van, no hacen ni siquiera el artículo 8, entonces se nos escapan de las manos. Y ¿sabes algo frustrante para nosotros que hemos dado nuestra vida a la docencia? Bueno, ver cómo los estudiantes, nuestros propios muchachos, que los acabamos de tener a las aulas, llega el sexto año y ya están armando sus papeles para irse, ¿entienden? No cumplen ni siquiera con el requisito del artículo 8 a nivel nacional. Tenemos una falla en la parte de la distribución de los medicamentos. Entonces, las autoridades sanitarias, estoy segura que tienen que poner acciones para que todos sepamos las cifras con las cuales manejamos. Sin cifras no podemos manejarlo. Ante esta realidad, desde la Federación Médica de Venezuela exigieron al Estado mayores condiciones e inversión en el sistema sanitario en Venezuela. La organización indicó que más de 3 años sin aumento salarial tienen los docentes venezolanos, calificándolos como los peores pagados de América. En la lista de 15 países, Venezuela está por debajo de Cuba, donde según sus cálculos, los profesores universitarios perciben $29 mensuales, mientras que Brasil figura con el salario más alto, calculado en $4.231 al mes. La ONG señaló que los docentes cubanos se encuentran entre los peores remunerados en la región, pero aquellos de mayor nivel ganan 113% más que los docentes venezolanos en la misma categoría y dedicación, mientras que los profesores brasileños generan con una clase de hora y media más ingresos que los profesores venezolanos en todo un mes. En 2024, la organización registró 37 protestas por parte de la comunidad universitaria, la mayoría vinculadas a la exigencia del respeto a los derechos laborales y salarios dignos. El Observatorio de Universidades contabilizó 195 denuncias sobre violaciones a los derechos de los universitarios, 86% por derechos sociales y derechos económicos y 14% por derechos políticos y civiles. Un docente en Venezuela necesitó en enero el equivalente a 36 veces su salario para pagar la canasta básica de alimentos, valorada ese mes en $476,82 para una familia representativa de 5 personas, según un informe de la ONG Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. El ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Ramdin, se convirtió en el primer caribeño en ser elegido como secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y sucederá el próximo mayo al uruguayo Luis Almagro.
La candidatura de Ramdin, de 67 años, fue impulsada sobre todo por los países del Caribe y los gobiernos progresistas de la región, como Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México y Uruguay. El surinamés, que fue elegido por aclamación durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, era el único aspirante en la contienda después de que su rival, el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano, afín al estadounidense Donald Trump, retirara su candidatura por falta de apoyos. El día que presentó su candidatura, Ramdin declaró que la única forma de tratar la crisis en Venezuela es mediante un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Ramdin asumirá el cargo para el periodo 2025-2030, en el que tendrá que lidiar con la crisis en Venezuela, la situación migratoria regional y la nueva administración de Donald Trump, sin interés por los organismos multilaterales. Con el lanzamiento de la aplicación CBP Home, la administración Trump asegura que restaurará la integridad de su sistema de inmigración, según lo señaló la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, en un comunicado. La aplicación permite a los extranjeros notificar y enviar información sobre su intención de salir de los Estados Unidos. También pueden enviar datos que permitan a las autoridades verificar que han abandonado el país, una función limitada a quienes recibieron libertad condicional en Estados Unidos. El presidente Donald Trump, luego de juramentarse en el cargo, puso fin al uso de la aplicación CBP One para conceder la libertad condicional a los migrantes. Su administración también ha detenido las solicitudes de programas de libertad condicional y ha permitido que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas cancele los estados de libertad condicional de los migrantes. La información la dio a conocer el comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, quien indicó que estas capturas generarán la individualización de otros actores criminales y así evitarán que se siga expandiendo la banda. Además, el oficial agregó que estas personas crean temor y zozobra en la ciudadanía, por lo cual continuarán trabajando en contra de la estructura criminal. Durante la operación realizada en 4 puntos de la capital colombiana, fueron decomisadas 3 armas de fuego, 50 balas y 200 gramos de droga. Se pudo conocer que entre los detenidos se encontraba alias Shaquille, considerado uno de los cabecillas más sanguinarios de la organización criminal. Su captura se produjo mientras celebraba una fiesta por su cumpleaños. La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Policía colombiana han ofrecido $12 millones por la captura de 3 líderes de la organización criminal. Estos cabecillas son Giovanni San Vicente, Johan José Romero, alias Johan Petrica, y Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, por quienes se ofrecen recompensas de 3, 4 y 5 millones de dólares respectivamente. En el documento, la organización no gubernamental indicó que hubo 383 casos que comprendieron un total de 571 vulneraciones entre enero y diciembre de 2024. Asimismo, mencionaron al menos 14 detenciones arbitrarias y 4 detenciones temporales de periodistas, así como 2 casos de desapariciones forzadas y 27 de periodistas obligados a huir. Entre las vulneraciones a la libertad de expresión, IPIS contó 155 agresiones físicas o verbales, además de 96 casos de discursos estigmatizantes, 86 restricciones en Internet, 59 restricciones de acceso a la información y 46 restricciones administrativas, además 42 casos de censura y 32 casos de hostigamiento judicial. La región del área metropolitana de Caracas reportaron 34 casos, Bolívar 19, Trujillo 16 y Lara con 13 fueron las entidades con más incidencias. En 2024 subió en 33,33%. En comparación con 2023, el número de estaciones de radios clausuradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, al pasar de 15 hace 2 años a 20 entre enero y diciembre del año pasado. Según el comunicado difundido, tras una reunión entre funcionarios estadounidenses y ucranianos en Arabia Saudita, el cese al fuego podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes. Aún está sujeto a la aceptación y aplicación simultánea por parte de Rusia.
Estados Unidos acordó que le comunicará a Moscú que la reciprocidad rusa es la clave para alcanzar la paz. Estados Unidos levantará inmediatamente la pausa en el intercambio de inteligencia y reanudará la asistencia de seguridad a Ucrania, afirmó el comunicado. Washington y Kiev acordaron concluir lo antes posible un acuerdo integral para desarrollar los recursos minerales críticos de Ucrania, un acuerdo que quedó en suspenso luego de la acalorada reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Según el más reciente informe de la organización Ve Sin Filtro, actualmente 162 sitios web están bloqueados en Venezuela, de los cuales 60 pertenecen a medios de comunicación. Desde 2016 hasta enero de 2025, la organización ha documentado 228 dominios bloqueados, de los cuales 180 siguen restringidos, incluyendo 89 medios digitales. Además, se han registrado 1.335 eventos de censura en sitios web y servidores, con 949 de ellos aún vigente. Se trata de ventanas de información, plataformas que permiten la participación, entretenimiento, búsqueda y comunicación a los que los venezolanos no pueden acceder de forma regular, alertó la organización. La censura también ha alcanzado herramientas diseñadas para sortear estas restricciones. Ve Sin Filtro detalló que el régimen de Nicolás Maduro ha bloqueado 30 sitios web de VPN y 32 dominios en línea, limitando aún más las opciones de los ciudadanos para eludir estos obstáculos. Durante el periodo electoral entre julio de 2024 y enero de 2025, el país experimentó una ola de censura digital sin precedentes, con 79 sitios y servidores bloqueados. La organización destacó que estas prácticas son parte de una estrategia más amplia para controlar la información disponible en la red. A nivel global, la censura en Internet sigue en aumento. De acuerdo con Freedom House, 2024 marcó el 14º año consecutivo de retroceso en la libertad digital. Ante este panorama, Ve Sin Filtro reiteró su llamado al régimen de Nicolás Maduro a detener estas medidas restrictivas y garantizar el derecho a la información. Desde la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, expresaron su preocupación ante la eliminación de la licencia de Chevron por las implicaciones que tal medida traerá para el país. Desde Fedecámaras aseguran que este hecho se reflejará en las cifras de expectativas de crecimiento previstas para el presente año y que los subsiguientes, toda vez que un importante número de empresas pudieran verse afectadas. Indicaron que esto podría incidir negativamente en áreas tan sensibles y vulnerables como la salud y la educación, pudiendo incluso elevar los índices de pobreza, entre otros aspectos, ya que tras 4 años consecutivos de crecimiento sostenido existe la posibilidad de que la economía pueda entrar en recesión. Fedecámaras realizó un llamado a evaluar con responsabilidad los efectos de la medida y a buscar soluciones que eviten mayores distorsiones en el aparato económico, en un momento en el que Venezuela necesita certezas y oportunidades para avanzar. Para la cartera empresarial es fundamental generar las condiciones necesarias para preservar la estabilidad productiva, atraer inversiones y garantizar el bienestar de la población. Reiteraron el compromiso con la defensa de la empresa privada, la generación de empleo y el desarrollo sostenible del país. El virtual hundimiento de la reforma laboral en el Congreso llevó al presidente colombiano Gustavo Petro a optar por la consulta popular como mecanismo para tramitar las propuestas que lo llevaron al poder en 2022 y que no han sido aprobadas por el legislativo. Petro anunció que el gobierno convocará una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre la reforma laboral y la reforma a la salud. Una primera propuesta de reforma a la salud fue rechazada en el Congreso el año pasado, pero fue presentada nuevamente y aprobada recientemente por la Cámara de Representantes, pasando al Senado. La reforma laboral, por su parte, enfrenta un posible archivo en la Comisión Séptima del Senado, donde 8 de sus 14 miembros firmaron un documento para su hundimiento. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana establecido en el artículo 103 de la Constitución colombiana. Según la Ley 134 de 1994, este instrumento permite someter una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local a consideración del pueblo para que se pronuncie de manera formal. Las preguntas deben estar redactadas de forma clara y permitir una respuesta de sí o no.
Para que la decisión sea vinculante, se requiere que al menos un tercio del censo electoral participe y que la opción ganadora obtenga la mitad más uno de los votos válidos. Para llevar a cabo una consulta popular, el presidente debe contar con la firma de todos los ministros y un concepto favorable del Senado. Este último debe pronunciarse en un plazo máximo de 30 días. Una vez aprobada, la consulta debe realizarse en los 3 meses siguientes. En Colombia, el censo electoral está compuesto por 40.963.370 personas, por lo que se requiere la participación de al menos 13.654.456 ciudadanos para que el resultado sea válido. La decisión tomada en la consulta es obligatoria si se cumplen los requisitos establecidos por la ley. La consulta popular solo se ha utilizado una vez en Colombia y fue en 2018, cuando se llevó a cabo una consulta anticorrupción promovida por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esta propuesta buscaba reducir los salarios de congresistas y funcionarios públicos, además de imponer penas de cárcel para los corruptos y prohibirles contratar con el Estado. Sin embargo, la consulta no alcanzó los 12,1 millones de votos necesarios para ser vinculante, ya que solo participaron 11.674.951 personas, equivalentes al 32,05% del censo electoral de ese momento. Según el plan energético presentado por Edmundo González y María Corina Machado, con un nuevo liderazgo democrático, Venezuela aprovecharía su riqueza en hidrocarburos bajo un sistema completamente privatizado. Uno de los objetivos claves es elevar la producción petrolera a más de 3 millones de barriles diarios, cifra que no se alcanza desde hace 15 años. En este sentido, Machado destacó que Venezuela, con las mayores reservas de hidrocarburos del mundo y una ubicación estratégica en el hemisferio occidental, tiene una oportunidad única para su recuperación. Venezuela no será más el hub criminal de los Estados Unidos. Se convertirá en un hub energético de los Estados Unidos. La industria del petróleo y gas de Venezuela van a ser totalmente dirigidas por el sector privado, mientras que nuestro gobierno se centraría solamente sobre BNF, una reguladora eficiente y transparente. Eso es todo. Estamos abriendo todos los campos de petróleo y gas para la operación privada, ofreciéndonos una rama de estructuras de trabajo contractuales que garantizan derechos propios. Las compañías minoritarias de las empresas actualmente en el Estado van a ser respetadas y el soporte mayor del Estado venezolano en esta firma estará abierto para un periodo privado. Este proceso será ordenado, transparente y basado en reglas. De acuerdo con el plan, el proyecto contempla 6 pilares fundamentales: la privatización absoluta del sector energético, garantías para la inversión, derechos de propiedad y licitación de activos estatales, incentivos fiscales competitivos, una expansión masiva de la producción y la consolidación de Venezuela como un actor clave en el mercado energético regional. En este modelo, el Estado actuaría únicamente como regulador, mientras que empresas privadas operarían los campos petroleros y gasíferos con pleno respaldo legal. Las participaciones del Estado en empresas energéticas serán subastadas de manera transparente, permitiendo la entrada de inversores internacionales, explicó Machado, subrayando que la estabilidad económica dependerá de la confianza en el nuevo marco regulatorio. Un nuevo tiempo aspira a la renovación de las coaliciones y la unificación de la oposición, a su vez que afirmó que después del 10 de enero hubo una ruptura en las decisiones en el seno de la plataforma unitaria y su ruta. Tendremos que buscar nuevos esquemas de asociación, nuevos esquemas donde no comprometamos bajo ninguna circunstancia la unidad, que es el patrimonio más importante que tiene la oposición venezolana. Es mayoritaria la decisión del pueblo de rechazar al gobierno de Maduro. Yo diría que la plataforma unitaria cumplió su papel, lo cumplió con altas calificaciones. Es un esquema político que fue exitoso. El cemento principal de esa plataforma era la conducción del doctor Omar Barbosa, quien es dirigente calificado de nuestro partido. Así que nosotros, como él mismo lo dice, ya algunos partidos habían fijado posiciones adelantadas a la posición colectiva y hace muy difícil
manejarse un esquema con ese patrón de conducta. Rondón enfatizó que la organización política no mantiene comunicación con la líder opositora María Corina Machado y apostó por la defensa de los espacios. No, nosotros no tenemos relación directa con María Corina Machado, ella tiene su partido que se llama 20, que tomó una posición pública, la cual nosotros respetamos, pero también exigimos que se respete la nuestra, que es diametralmente opuesta a la de ella. Desde Un Nuevo Tiempo afirmaron que ven en la participación electoral una ruta hacia el cambio político en Venezuela. Esto a pesar de la no publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de los resultados desagregados de la elección presidencial del pasado 28 de julio en el país. Como pensiones y salarios de hambre califican los sueldos que reciben los trabajadores jubilados y pensionados del área de enfermería de la ciudad de Caracas, realizando protesta pacífica para alzar sus voces y solicitar la revisión de sus contrataciones colectivas. Los profesionales de la enfermería en Venezuela salieron de nuevo a las calles para exigir salarios dignos. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, hizo un llamado a todos los trabajadores de la administración pública, no solo los pensionados, para que se retomen las jornadas reivindicativas y puedan elevar sus planteamientos ante el Ministerio de la Salud y obtener salarios ajustados a la realidad económica del país. Los jubilados indicaron que las sanciones que han impuesto al país no vienen de ahorita, aseguran que existen desde hace mucho tiempo. La crisis y las sanciones vienen de antes. Yo tengo un recibo de enero del año 2018, cuando mi sueldo como pensionado era 8.360.000 bolívares. Y después, en agosto de ese mismo año, tengo otro que dice que yo gano 430 bolívares. Esa es una sanción, y cuando eso no había el mecanismo de hablar de las sanciones. Entonces, desde hace años están sancionando al pueblo a la miseria, a la destrucción y al hambre. Mientras que los trabajadores activos y jubilados tenemos pensiones y salarios de hambre. Estamos en situación de indigentes sociales. La presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, Ana Rosario Contreras, anunció que se retomarán las asambleas de trabajadores en todo el país para así coordinar las acciones de protesta con el objetivo de lograr un 1 de mayo al que calificó como histórico, el que la clase trabajadora demuestre su fuerza y exija el respeto a sus derechos. Anuncio que la instalación de Bajo Chiquito y Canán Membrillo, donde están las instituciones del Sistema de Naciones Unidas y ONGs, van saliendo paulatinamente del área. Vamos cerrando ese campamento, por llamarlo de alguna manera, se está cerrando al 100% ya, por no necesitarse. Con estas declaraciones, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el cierre progresivo de centros migratorios en la provincia del Darién, que operaba desde 2016. Estos centros atendieron a cientos de miles de personas indocumentadas, pero el flujo migratorio hacia el norte del continente ha disminuido en un 98%. Mulino destacó que esta medida contribuye a la seguridad regional y panameña y señaló que no permitirá más migrantes en esta zona. La operación, que contó con el apoyo de entidades de Naciones Unidas y ONG, tuvo un costo estimado de más de $50 millones. Mulino explicó que en comparación con el año anterior, el número de personas de migrantes que cruzaron la zona en marzo disminuyó de 36.841 a solamente 112. Esta reducción se atribuye al trabajo de las autoridades migratorias y al Servicio Nacional de Fronteras. No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Así que me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado Darién, con lo que eso implica de beneficios para la seguridad regional y panameña. A partir de 2021, las cifras aumentaron significativamente, alcanzando su punto máximo en 2023 con 520.000 migrantes. Sin embargo, en 2024 el flujo disminuyó en 300.000 personas, lo que se relaciona con el cierre de rutas en la selva y el temor del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Mulino también mencionó un nuevo flujo de migrantes que regresan desde el norte, principalmente venezolanos, quienes representaron más del 85% del flujo en los últimos años.
Los ministros de Asuntos Exteriores del G7, conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, y el alto representante de la Unión Europea, reiteraron su llamado al respeto de lo que fue la voluntad del pueblo venezolano expresado el pasado 28 de julio de 2024, a favor de un cambio político en el país, a la vez que exigieron la liberación incondicional e inmediata de todos los presos políticos. Durante la reunión del grupo efectuada en Canadá, también trataron el tema de Venezuela-Guyana y se aseguraron que la amenaza de buques de guerra venezolanos a los buques comerciales de Guyana es inaceptable. Reafirmaron el respeto a la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones como un valor perdurable. También indicaron en el comunicado que apoyan el llamado de Estados Unidos a un alto al fuego entre Ucrania y Rusia, a pesar de las fricciones de Canadá con el presidente Donald Trump. Durante una rueda de prensa, Diosdado Cabello detalló que en el marco de la denominada Operación Relámpago fueron incautadas 5.4 toneladas de cocaína, 3 sumergibles artesanales, armas de fuego, embarcaciones y pasaportes de origen colombiano y ecuatoriano. Aseguró que quedó demostrada la participación de poderes locales en una gran red de narcotráfico, de armas y presunto entrenamiento de paramilitares. El alcalde del municipio de Almirante Padilla y el alcalde del municipio Miranda, los puertos de Altagracia. Están detenidos ya los vínculos telefónicos con el señor Luis Darling Moreira. Nosotros hemos dicho que estas mafias van a caer, están cayendo. Debo decir que en este momento estamos efectuando otras detenciones del resultado del vaciado telefónico. El funcionario aseguró que los alcaldes detenidos mantenían contacto con Luis Darwin Mora, de nacionalidad ecuatoriana, y señalado como presunto líder de la operación criminal. Cuando nosotros capturamos al alcalde de Santa Bárbara, uno de los testimonios de una persona, una señora que es capturada, ella tenía que ir a buscar un grupo de paramilitares y llevarlos a un sitio y de ahí trasladarlos al centro de entrenamiento. Mire, cuando nosotros comenzamos esta investigación, bueno, ¿puedes ponerme el mapa otra vez rápidamente? La primera señal con el señor Rincón es que por esta zona, por esto de Casigua el Cubo, toda esta zona, del lado colombiano, había centros de entrenamiento de paramilitares. Esto no es nuevo en Colombia. Recuerden la operación Gedeón. Cabello también rechazó la supuesta infiltración del narcotráfico en la política venezolana, comparando la situación con Colombia, asegurando que a diferencia del vecino país, la narcopolítica no se va a imponer en Venezuela. Mediante una notificación, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, informó la revocatoria de la licencia que autorizaba a la operadora Supercable ALK Internacional S.A. a operar en el país, presuntamente por violar los derechos a sus usuarios al suspenderles el servicio sin notificar previamente. CONATEL, en su comunicado, estableció un periodo de transición de 60 días para que los usuarios afectados puedan migrar a un nuevo proveedor y le ordenó mantener sus funciones hasta esa fecha. De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se tomó tras un proceso administrativo en el que se determinó que la empresa suspendió sus servicios sin previo aviso al ente regulador ni a sus clientes, afectando el derecho a la información y comunicación de los suscriptores. El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, compareció este viernes ante la Corte Penal Internacional por videoconferencia, en una audiencia breve pero cargada de tensión. Su abogado, Salvador Medialdea, insiste que a sus 79 años, Duterte no está en condiciones de aportar nada debido a su salud frágil y su aparente agotamiento. Sin embargo, los médicos del tribunal aseguran que está consciente y en condiciones de participar. Vestido de traje y corbata azul, con dificultades para hablar y sostener la cabeza, Duterte solo confirmó su identidad y fecha de nacimiento. La jueza optó por permitirle seguir la audiencia sentado. Mientras tanto, su abogado denunció que la extradición fue un secuestro, orquestado desde Manila, y que no tuvo tiempo para preparar su defensa. Por su parte, Sara Duterte, su hija y vicepresidenta de Filipinas, presenció la sesión en La Haya. Afuera, decenas de personas se congregaron,
algunos para pedir su regreso y otros para exigir justicia. La Corte Penal Internacional lo vincula con asesinatos como crímenes de lesa humanidad, en el marco de su brutal guerra contra las drogas. El juicio aún no ha comenzado. La sesión para confirmar los cargos será el próximo 23 de septiembre. Hasta entonces, Duterte se enfrentará a acusaciones de por lo menos 43 asesinatos en un ataque considerado sistemático y generalizado.